Tips comerciales ridículamente prácticos, presentados por sus anfitriones. En el episodio de hoy... Bueno, Gómez, hoy vamos a hablar de un tema que además es crítico en la mayoría de las organizaciones y es venda lo que pueda cobrar. Cartera, ¿no? Cartera. Esto es como el día a día y el pan de los vendedores de esos de cartera que lo dejan vender. Sí. Y los de cartera que además no hacen sino quejarse de los vendedores diciendo estos mercados que van y venden lo que no pueden cobrar. Estos señores que van y venden. Sí, creo que es uno de los puntos más importantes en la gestión comercial, pero que no tiene tantos adeptos, porque se ve la cartera como un obstáculo, ¿no? O sea, si no me tocara cobrar sería maravilloso. Y realmente, como bien lo dices, creo que es parte integral de la venta y es entender que, como decías al comienzo, la venta se genera y se cierra cuando se cobra. Así es. Vender es una parte, pero obviamente tiene unas consideraciones. Y los vendedores tienen que estar además muy alineados con estas políticas de la organización y con lo que se defina va a ser el riesgo que quiera correr. Entonces, hoy hablemos de estos 4 aspectos que son muy importantes de revisar en este proceso de venda lo que pueda cobrar. Efectivamente. El primero es, conozca muy bien a su cliente. Yo creo que parte de las dificultades en los cobros y la cartera morosa y los problemas vienen de no haber detectado a tiempo problemas que uno sabe que puede tener con algún prospecto, con un cliente, si es un cliente nuevo. Y aquí hay varias cosas que uno puede identificar. Puede preguntarle a otros colegas, digamos, qué tal es este cliente para pagar, cómo le ha ido con otros proveedores, hablar un poquito con el mercado, conocer un poco su historia, su comportamiento con otras marcas, con otras categorías de producto, conocer la misma empresa, hablar un poco con la persona, con el cliente y saber a qué se dedica, su alcance, cómo funciona, quién le ofrece. Yo creo que a veces esta tarea uno está como tan obsesionado solamente por vender que no profundiza y desarrolla muchos de los aspectos. Otra cosa que es muy importante en el segundo punto es defina muy claramente cuál va a ser su política de cartera. Y es decir, mida el riesgo que quiere correr. Para esto tiene que comenzar a revisar varias cosas. Lo primero es qué está haciendo su competencia. Cuando uno entiende que la competencia está dando ciertas condiciones, no significa que yo deba dar las mismas. Significa que las debo tener de referencia para entender hasta dónde debiera o no debiera llegar. Pero al final del día, el riesgo lo define la cabeza de la organización. El riesgo lo define su gerencia general. Ese riesgo no lo define ni el vendedor ni el encargado de la cartera. Lo define casi que el dueño de la compañía. Él sabe hasta dónde va a poder correr ese riesgo. Entonces, no importa que su competencia dé otras condiciones, uno lo que tiene que entender desde el punto de vista del vendedor y desde el punto de vista de cartera es qué tipo de riesgo quiere correr. Ahora, a mayor riesgo, mayor protección. Esto significa que si yo voy a entrar a mercados nuevos con clientes que no conozco muy bien, que no he podido referenciar como lo mencionabas hace un momento, pues tengo que estar mucho más precavido y tengo que tomar algunas decisiones de seguramente provisionar cierto dinero para que en caso de que tenga alguna cartera mala o incobrable, pues no me vaya a pegar tan duro en mi caja, sino que tenga unos ahorritos de los cuales puedo echar mano el día de mañana. La idea no es perder plata, pero sí definir muy bien cuál es el riesgo que quiero correr y en esto, como les digo, involucrar la fuerza de ventas para que entiendan hasta dónde realmente deben respaldar las decisiones de su compañía. Acuérdense que en la caja de la compañía está el salario de todos nosotros. En la caja de la compañía está la salud de largo plazo. Entonces, esta definición es fundamental. Aquí no solamente está en riesgo la salud de la compañía, sino el puesto del vendedor. Hay que definir muy bien el riesgo y hay que entender hasta dónde voy a ir y qué tipo de previsiones o qué tipo de contraprestaciones voy a pedir cuando le voy a vender a un cliente de ciertas características. El tercer aspecto es, a mayor riesgo, mayor cobertura, como decías, estar más preparado, pero el riesgo lo asume el cliente. Y esto tiene que ver mucho con hasta dónde uno como organización quiere exponerse y hasta dónde uno va a estar dispuesto a entregar, porque finalmente a mayor riesgo uno tiene que estar, digamos, cubierto no solamente en los precios, en las condiciones, en la propuesta de valor que le entrega al cliente, porque finalmente, y como lo hemos hablado en otras ocasiones,
el precio es una relativa percepción de valor que depende de toda una propuesta que uno le entrega. Y dentro de esto, obviamente, si hay unas concesiones de cartera, que es una de las cosas que a veces no vemos tan de cerca y es casi como bajar el precio. Es decir, extender las condiciones de pago de que no pague a 30 sino a 60 o 90, está dando un descuento por el costo financiero que tiene el dinero más el riesgo implícito que tiene para usted y su compañía o si tiene que financiarse, etc. Entonces, veamos hasta dónde queremos llegar con ese riesgo y conforme a esto uno también establece condiciones comerciales y hasta dónde va a estar dispuesto a ceder y hasta dónde definitivamente no. Entonces, si bien la cartera suele utilizarse más de la cuenta, creo yo, como herramienta de cierre, es muy peligroso no tenerlo presente hasta dónde uno va a estar dispuesto a, digamos, comprometerlo con su organización, ¿no? Así es, así es. Y el cuarto punto que también es muy importante es esté muy atento a las señales. Y en esto, ojo que la invitación es muchas veces por cumplir la cuota, por cerrar el mes, por alcanzar el resultado, por ganarme el bono, por ganarme el concurso, voy y le vendo y le pongo inventario a clientes que no lo necesitan, a clientes con los cuales voy a correr un riesgo muy alto. Entonces, tengo que estar como vendedor, igual como área de cartera, muy atento a las señales de mi cliente en el mercado. Tengo que estar pendiente de qué tanto inventario está manejando, qué tan bien le están pagando o no los clientes que él tiene. ¿Y cuánto le está rotando? ¿Cuánto le está rotando este inventario de otros proveedores? ¿Qué tanto está teniendo? ¿Cómo es ese manejo que tiene? Y pendiente en el mercado. Las señales pueden ser sutiles, pero hay que saberlas interpretar. Hay que entender que no debemos correr demasiado riesgo. Y otra vez, la caja es el alma de la compañía. Y la caja es responsabilidad nuestra como vendedores protegerla. Entonces, en estos clientes hay que siempre estar conversando con los de la competencia, conversando con otros proveedores que él tenga, yendo a visitar los clientes de mi cliente para entender además cómo les está yendo de bien a ellos, para saber si le están pagando bien o no a mi cliente. Entonces, tratando de hacer un resumen de estos 4 puntos. 1, conozca muy bien a su cliente. Y esto implica incluso conocer hasta la familia del cliente. Métanse en el negocio de él, entiéndanlo, conózcanlo, sepa qué mercado está llegando y con qué frecuencia. 2, defina el riesgo que quiere correr. Y esto es una directriz de su compañía. Cuando la compañía le define cuáles son las condiciones de cartera que puede manejar, dependiendo del tipo de cliente, A, B, C o la clasificación que tenga, usted va a tener una facilidad para hacer el trabajo en la calle mucho mayor. 3, el riesgo siempre lo debe pagar el cliente. Y esto no significa que yo le venda más caro, significa que en las condiciones comerciales tengo que ser mucho más cuidadoso. De hecho, las entidades financieras usan mucho ese principio, ¿no? Como si es de que cuando un cliente es muy riesgoso, la tasa es más alta. Así es. Es el principio que aplica para cualquier negocio. Para cualquier negocio. Y 4, esté pendiente siempre de las señales del mercado y de su cliente. No ponga en riesgo la caja de su compañía, no solamente está poniendo en riesgo su compañía, sino su salario, su familia y las familias que dependen de esa organización. Así que tenga cuidado con eso, siga estos 4 pasos, trabaje de la mano con los de cartera y verá que las ventas son mucho más felices y productivas. Porque ahí, como dicen, ventas es vanidad, utilidad es sanidad, pero caja es realidad. Y la venta se cierra cuando se recauda. Ese es el mensaje de hoy. Así es. Thank you. Adiós.